Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es Hablemos de Varas Raras. Hablemos de varas raras, destapemos la verdad. No hay tema prohibido explorando la realidad. Sacude tus pensamientos, déjate llevar. En este podcast varas vamos a hablar. Buenas noches, aquí con mi compañero George, como es desde hace ya varios capitulillos costumbre, varios episodios, o cómo lo podemos llamar, ¿no? Episodios, Sí, es no normal. y no, esperando que esté muy bien y con un nuevo episodio, con un nuevo cuento de balas raras. Vamos a ver qué nos tiene hoy, Jorito. Muy buenas noches, Alonso, buenas noches a toda la gente que nos escucha, que nos ve por las redes sociales, ahí en TikTok, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en todo lado donde estamos ahí. Les damos las buenas noches y vamos a un episodio más de esto que es Hablemos de Varas Raras. El tema de hoy es un poco sensible. Queremos recordarles, como siempre, que nosotros simplemente traemos información. Incluso estos ya son casos que pasaron hace muchos años, pero lo vamos a tocar. Y no es necesariamente la posición o la idea o la... que Alonso, no es nuestra posición, Sí, oficial, digamos. O sea, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros traemos la noticia, ¿verdad? Lo que sucedió en ese tiempo. Nosotros contamos la historia y cada quien siempre saca sus propias conclusiones, ¿verdad? Y eso sí, la noticia que nosotros traemos, ustedes la pueden buscar siempre, la pueden corroborar. Nosotros no traemos aquí cosas como inventadas o así, ¿verdad? Pero sí es un tema sensible porque, involucra situaciones religiosas, ¿verdad? Que como vamos a ver, al final no es tanto lo religioso, sino la percepción de las personas. Entonces, para eso, Jorgito va a inaugurar el Sí. tema de hoy me imagino que con una pregunta, como es de costumbre. Aquí tengo anotado algunas cositas y nada más quería mencionar que el tema de hoy es uno de los más oscuros, perturbadores. Se trata sobre el suicidio colectivo. Es un fenómeno que desafía nuestra comprensión de la psicología humana y la manipulación o la desesperación. La pregunta con la que yo quisiera iniciar el día de hoy, que se la quiero hacer, a Alonso y a todos ustedes para que la tengan ahí, pues la escuchen y la analicen. Dice así: ¿es el suicidio colectivo una respuesta al miedo, a la desesperanza o al fanatismo? ¿O se trata de algo más profundo en la psique humana que se activa en situaciones extremas de presión social y mental? Esa es la pregunta. Vamos a arrancar con eso entonces. Una pregunta compleja que tiene bastantes elementos, ¿verdad? Sí. Pero sí. vamos a tratar de contestar esa pregunta. A ver, estábamos comentando antes fuera de cámaras que es suicidio colectivo, lo cual significa que un grupo de personas, en todos los casos que vamos a mencionar, relacionados 100% con la religión o con la religión que están en ese momento, ¿verdad? Sea el culto, etcétera, ¿verdad? Han tomado la decisión de suicidio, pero en masa, digamos. O sea, como es algo extraño porque es como que si yo estuviera en un grupo y todos tomamos la determinación de que nos vamos a suicidar por X motivo, que ahora vamos a ver cuáles son los motivos más recurrentes en estas tragedias que han sucedido a lo largo de la historia. Y yo creo que básicamente tiene que ver mucho con la influencia que tiene el líder espiritual en ese momento, o religioso, como usted quiera llamarlo, sobre las personas. Pero hay que tomar en cuenta que probablemente este tipo de agrupaciones nacen recogiendo gente que está en ese momento con una necesidad
probablemente monetaria, probablemente inclusive hasta espiritual, ¿verdad? Entonces esta persona encuentra en esa agrupación un alivio, un descanso, cuidado, sino hasta una ayuda económica que resuelve sus problemas. Entonces, obviamente esta persona se vuelve un adepto, se vuelve una persona que es muy manipulable, y obviamente si me están ayudando y si yo me siento a gusto, pues entonces yo voy a comenzar a creerle y como vamos a ver, ciegamente a lo que esa persona, ese líder me está diciendo, y hasta llegar a tomar una decisión tan determinante en la vida de una persona como es la de acabar con su propia vida, ¿verdad? Entonces involucra muchas cosas esa pregunta que me hizo mi estimado Ori, pero yo creo que es un poquito varios elementos, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito en lo que es ya las historias que tenemos por acá el día de hoy. Bueno, basándonos también en lo que acaba de mencionar Alonso, varias historias de las que pude recopilar y las que traigo un poco de información. Vamos a ver, tienen un cierto común denominador que viene siendo, como lo acaba de mencionar Alonso, que es como ese deseo o esa necesidad de pertenecer a algo, o también qué tan poderoso puede ser la manipulación de las personas, bueno, de las personas, en este caso los líderes de estos grupos, que al final hacen que varias personas pues cometan creo que eso tendría que ver, Jorge, también con el convencimiento que yo tengo en ese momento de que lo que yo voy a hacer me va a salvar, porque como vamos a ver ahorita en varias de esas historias, es curioso porque existe una manipulación del líder o líderes que están en ese momento a cargo de dicha agrupación, y que en cierta forma ellos lo que buscan es bueno, obviamente tener el control sobre el grupo, pero pienso que estos sujetos se vuelven muy manipulables porque en cierta forma están aislados. Ellos están aislados, entonces no tienen comunicación con otras personas o con otros grupos que los hagan ver que tal vez están en un error, ¿verdad? Eso es muy común también en algo individual. Digamos, la persona que se suicida por lo general se aísla, comienza a tener pensamientos suicidas, y suele no comentar mucho estas cosas. Algunas personas sí, pero generalmente esa persona se aísla. Entonces, imagínese lo que es pertenecer a un grupo donde usted está convencido que lo que el líder le está diciendo a usted es verdad, y yo, aparte de eso, no le comento a nadie, a un familiar, a un amigo, algo sobre la situación, y entonces es muy, muy fácil para el líder espiritual manipularme porque sabe que yo no voy a decir nada. Bueno, y eso añadiéndole la situación de que las demás personas que están ahí probablemente están con la misma idea, o entonces le van a impulsar más a que lo que usted está haciendo o lo que está pensando no está mal, porque entonces sería como que la mayoría de las personas que están ahí tienen el mismo pensamiento, ¿no? Hablemoslo, ¿verdad? Que cuando todos están en este tipo de grupos o estas situaciones que pasan. Imagínese, que es como que usted y yo estamos en una agrupación y que lo que escuchamos a mí me llama la atención. Puede ser que tenga alguna duda, pero yo le digo, Jorge, ¿qué cree usted de eso? Para mí lo que está diciendo fulano creo que por ahí va el asunto, y usted me dice que sí. Sí, claro. Entonces yo me termino de convencer y lo termino de convencer a usted. Sí, porque ya sabemos o ya creemos o tenemos una idea en común, digamos, o un pensamiento en común, que entonces reafirma la idea de que no estamos mal, digamos, de que usted no está mal con su pensamiento y yo no estoy mal, y tras de eso estamos escuchando a una persona que nos está impulsando todavía a cometer a seguir de cierta forma tal cosa, que entonces al final digamos, eso hablemos lo que seamos solo usted y yo, hablemos ahora de 100, 200, 300, la cantidad de personas que sean con una idea parecida, por lo menos todavía se va a realzar más la idea de que lo que usted está pensando, yo estoy pensando, no está mal, digamos. Exacto. Hablemoslo, ¿verdad? En el sentido de A mí me parece que eso es exactamente así, ¿verdad? O por ahí comienza este tipo de cosas
a ir influyendo como en la psiquis de las personas, ¿verdad? Y entonces yo escucho, digo, mira, sí, yo creo que lo que está diciendo Fulano es así, yo estoy convencido, porque él me ayudó tanto y él ha sido tan bueno con nosotros que yo creo que lo que él dice es verdad. Y exacto, lo que acabamos de hablar, lo que hablo con Jorge, que si yo le pregunto y él me dice que también piensa lo mismo que yo, nos terminamos de convencer los dos. Ahora, es curioso cómo una persona cuando está bajo esta manipulación se deja ir, o a ver, se deja ir, no, se convence de cosas que inclusive afectan a su propia vida, ¿verdad? Y a veces con un tema de fondo que, puña, o sea, lo deja uno pensando. Yo creo que Jorito primero nos va a comentar un poquito sobre uno de los tres casos que vamos a mencionar, que está relacionado mucho, creo que este pasó en San Diego, California. Correcto. Y está relacionado con un tema bastante curioso, ¿verdad? Digamos, de cómo ese líder religioso involucró a todas las personas que estaban ahí. Y voy a dejar que Jorge nos cuente más o menos qué pasó. Bueno, ese caso se llama, o lo denominaron el caso Heaven's Gate, Puertas del Cielo. Puertas del Cielo, exactamente. La traducción a español sería Puertas del Cielo. Y dice que fue un grupo que optó por el suicidio colectivo en circunstancias completamente diferentes a las próximas que vamos a escuchar. En marzo de 1997, 39 miembros de la secta se suicidaron en una mansión en San Diego, California, convencidos de que sus almas iban a ser transportadas a una nave espacial oculta tras el cometa Halley-Bopp, que me imagino que fue un cometa que pasó como para esa época, ¿verdad? ¿En qué año fue, Jorge? En el 97. Sí, tuvo que haber sido un cometa que pasó en ese momento. No, yo no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo del Halley, pero no me acuerdo si ese fue en ese año que pasó. Tal vez ahí después en post-edición vamos a verlo, sí. Dice que el grupo fue liderado por Marshall Applewhite. Creía que el planeta Tierra iba a ser reciclado y que la única forma de escapar era trascender sus cuerpos humanos para unirse a una civilización extraterrestre superior. En una ceremonia macabra, todos los miembros tomaron una mezcla de barbitúricos, que no sé qué es, pero bueno, y alcohol. Luego se acostaron con telas moradas cubriendo sus cuerpos, todos usando el mismo atuendo, ropa negra y zapatillas Nike. Oiga, zapatillas Nike. Lo fascinante y aterrador de este caso es cómo las creencias apocalípticas y la fe en algo más allá de lo terrenal llevaron a estas personas a cometer este acto. Como una creencia como una creencia extraordinaria puede volverse tan convincente para un grupo entero. ¿Qué condiciones emocionales o psicológicas lo llevaron a aceptar tan fácilmente la muerte como pasó? Jorge, y no solo eso, sino que digamos, es que el trasfondo, el tema por lo que usted se va a suicidar, todavía ahora vamos a ver que las otros dos casos, sin ser una razón tampoco que como sí, como muy convincente, que yo diga, mira, voy a hacer esto porque sí, puede ser que tenga razón, o sea, a la par de esta, realmente, o sea, porque vea, nosotros que hemos hablado aquí tanto de cosas raras como siempre, ¿verdad? Yo podría inclusive hasta creer en alguna de esas cosas y porque he visto información de eso, pero sin embargo yo por más líder espiritual lo que sea, no me va a convencer de que va a venir a pasar una nave y me va a recoger o etcétera, ¿verdad? Entonces aquí vemos también que sí, si bien es cierto, los integrantes son muy manipulables y de todo, y también vemos que el líder como tal no está bien de la cabeza, ¿verdad? O sea, no sabemos exactamente qué será lo que está pasando en ese momento en su cabeza para tomar una decisión de estas, porque a la larga pudiera ser que él esté tal vez en algún problema económico o algo, ¿verdad? Porque es que no se me ocurre cómo yo mismo también me voy a sacrificar en pos
de una visión, de algo que se me ocurrió, de un viaje loco de drogas, qué sé yo, qué pudo haber sido, y involucrar a toda la gente. O sea, me parece muy extraño. No sé qué más información nos tiene ese caso. Bueno, de ese, en realidad, eso fue la información que traía. Lo que quiero comentar acá es que, bueno, como dice Alonso, basándonos en los otros casos, ¿verdad? En la idea principal de por qué se iba a cometer tal suicidio, ¿verdad? De este caso, 39 personas. La idea pues no es tan convincente como para que usted llegue a generar suicidio, digamos, solo por creer de que la Tierra, o sea, ¿cómo es posible que usted va a convencer a las personas de que viene un cometa y que detrás del cometa viene una nave extraterrestre? Increíble. Y que para usted, digamos, y que la Tierra que se va a reciclar? O sea, es que si usted empieza a atar toda la idea, no tiene un sentido. No tiene sentido, porque inclusive, digamos, ok, venía un cometa, perfecto, un cometa, aquí pasan muchos cometas. Digamos que por acercarse el año 2000, que había rumores, ¿verdad?, que tal vez el fin del mundo y todo, pero ok. Entonces, aquí ya no solo me estaba metiendo el elemento de un cometa, ¿verdad?, que perfectamente puede inclusive hasta venir. Pero entonces ni siquiera era solo el cometa, sino que aparte del cometa venía una nave detrás. Entonces que había que estar preparados porque me imagino que ya se acercaba el fin del mundo. Entonces que para salvarse lo mejor era suicidarse. Sí, digamos, a eso es lo que voy, que incluso si usted, bueno, escucha más detallado lo que mencioné, dice que todos se murieron, o sea, o se mataron con la misma ropa, todos vestidos de negro y todos con zapatillas Nike. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ilógico. ¿Qué sería que el Ali le dijo, madre, tiene que ser con zapatillas Nike? Sí, porque son más caras. Tiene que ser Jordan. Si no de nada le sirvió el suicidio. Sí, y que todos se cubrieron con un manto morado y no sé qué. Bueno, entonces imagínese hasta qué punto logra usted convencer, digamos que a 39, 40 personas a cometer un suicidio con esas especificaciones. O sea, todos tienen que venir vestidos de negro. Son cosas de un lunático, ¿verdad? Digamos. Legítimamente. O sea, porque es que todavía tratemos de poner un caso mejor, ¿verdad? Digamos que yo logro convencerlo porque yo tuve un sueño y qué sé yo, y yo dije, bueno, el fin del mundo va a pasar dentro de tantos días y va a ser por un cometa, o pongámoslo más raro como lo hizo él, va a venir un ovni o va a venir una invasión alienígena, etcétera. Entonces nosotros vamos a hacer, digamos que sí, tenemos que cubrirnos con una sábana, no importa el color, tenemos que estar por poner algo desnudos, ¿me entiende? Digamos, sigue siendo un disparate, pero digamos, no pone cosas en concreto como que tengo que usar unas tenis Nike, o sea, por Dios. Sí, o sea, está muy volado ese caso. Está muy volado el caso. Y digamos, a mí me gustaría por lo menos entender, o sea, o qué utiliza una persona para convencer a otras personas de tal magnitud de que, o sea, de que específicamente tienen que hacer esto, andar esto, ponerse esto, para que entonces así usted pueda trascender, y bueno, todas las palabras que se utilizaron ahí, ¿verdad? En ese episodio. Y exactamente, Jorge, ¿y cómo es que yo, por más que yo crea en el líder, cómo es que yo, si soy una persona medianamente inteligente, no me voy a cuestionar? Eso le iba a decir. No me voy a cuestionar. ¿Cómo no se cuestiona uno? Porque es que tengo que ponerme unas Nike. O sea, ¿qué tiene que ver que use unas Nike? Podemos, la información que tengo acá es simplemente esos datos. No sabemos en realidad. Si hay más. O sea, o qué fue exactamente lo que les dijo él en su momento, porque me imagino que alguno tal vez se tuvo que haber cuestionado eso, porque usted va a decir, ya, yo no tengo tenis Nike, por ejemplo, pero yo voy a comprarme unas porque me voy a matar. O sea, algún momento alguien tuvo que haber seguro cuestionado, y alguna cosa tuvo que haber dicho el líder para poderlos convencer, ¿verdad? Pero bueno, esa es la primera historia que tenemos. No es nada inteligente, digámoslo así, porque pues al final el trasfondo de ese suicidio colectivo, pues pareciera hasta, ¿cómo le digo? Hasta tonto, digamos, ¿verdad? Pero bueno, eso fue una de las historias que traemos. Pero aquí tengo un poquito más, ahí buscando Sí, es que me hace gracia porque investigando un poco más,
aquí me encuentro que dice que, o sea, que la Tierra estaba destinada a ser envejecida, o sea, como que todo se estaba volviendo viejo en la Tierra, entonces que había que hacer como un reseteo. Okay. O sea, eso era, me imagino, La idea, el argumento principal, sí. ¿verdad? Pero después vienen las loqueras, ¿verdad? De las tenis Nike, de que el manto tiene que ser de tal color. Pero sí, digamos, Sí. increíble, ¿verdad? Sí. Voy a continuar con la otra historia, la historia que tengo por acá, que se denomina la titularon Los Davidianos de Waco, Texas. Esto es un caso que, aunque no fue exactamente un suicidio colectivo planeado, terminó en una tragedia masiva con la pérdida de muchas vidas, denominada, como les decía, Los Davidianos en Waco, Texas. El 19 de abril de 1993, después de un asedio de 51 días entre los Davidianos liderados por David Koresh y el FBI, el complejo donde vivían fue consumido por las llamas. En este incendio murieron 76 personas, incluidos muchos niños. Koresh, quien afirmaba ser el único profeta, convenció a sus seguidores de que el fin de los tiempos estaba cerca. Ojo, que es algo muy parecido a lo que estaba algo hablando parecido, exacto. este otro artista. Ahora, Jorge, en este caso en particular, no estoy muy claro si fue el mismo líder el que provocó el incendio, porque creo que fue un incendio lo que pasó, ¿verdad? O si ellos estaban de acuerdo, porque sí, venía supuestamente el fin del mundo, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver, dice que, bueno, a lo que iba leyendo, dice que debían prepararse para una batalla apocalíptica. Vea que aquí entra también la misma palabra que estaba en el otro caso, ¿verdad? Durante el asedio, Koresh mantuvo a sus seguidores firmemente bajo su control, impidiéndoles escapar o rendirse. Aunque no se sabe con certeza si el fuego fue un acto deliberado de suicidio masivo, muchos creen que Koresh llevó a sus seguidores a una muerte colectiva en lugar de permitir que se entregaran. Este caso plantea una pregunta aún más perturbadora: ¿hasta qué punto puede un líder carismático convertir a sus seguidores en mártires involuntarios? La manipulación psicológica y el aislamiento crean un ambiente en el que las personas son llevadas a hacer lo impensable, incluso sacrificarse, creo que fue lo primero con lo que usted inició, que fue el aislamiento, ¿verdad? Que usted lo mencionó. Supuestamente, y si mal no recuerdo en ese caso, ya habían investigaciones no recuerdo si era el FBI, que estaban como investigando de qué cosas extrañas estaban pasando en ese lugar. Entonces ellos como que ya tenían ahí como, digámoslo así, tenían como un expediente abierto del caso. Y parece que seguramente tenían un informante o algo como que les iba dando el seguimiento, los pasos de lo que estaba haciendo. Claro, ya llegó un momento en que probablemente ya el líder, muy loco seguro, digo yo que ya ellos se preocuparon más porque ya seguro había incitado a esto, ¿verdad? De que iba a haber una invasión, que había que estar preparado, que ellos seguramente ya tenían una idea de que algo malo podía pasar. Pero resulta que en una determinada fecha el señor Koresh estaba ya, se sintió como asediado, como presionado, y entonces fue donde terminó de convencer a creo que eran 80, de que lo mejor era suicidarse. Entonces, porque en un principio no se sabía si él inició el incendio o si el incendio fue un accidente. Sin embargo, por la forma en cómo se encontraron los cuerpos y de todo, al parecer ellos como que estaban, como que aceptaron ese destino, ¿verdad? De suicidio. Dice que, bueno, que hubo un asedio de 51 días. Me imagino que eso quiere decir que hubo no sé si algún tipo de persecución o algún confrontamiento, porque mencionan el FBI, como usted lo acaba de mencionar. A lo mejor el FBI ya tenía algunos indicios de que algo podía pasar con este amigo que estaba medio loco, y antes de que hiciera alguna loquera, pues los andaban persiguiendo, ¿no? Ahora, siguiendo con lo que estaba leyendo ahorita, decía que el líder no los dejó en teoría salir. O sea,
los de, vamos a ver, se podría decir que los tenía prácticamente como en custodia ahí o como rehenes, por decirlo así, pero pareciera que fueron como voluntariamente, no estaban bajo, o sea, él como que en teoría no los dejaba de liberarse o salir, pero tampoco como que hubo mucho fuerza, digamos, o mucha ganas de también de salir, ¿verdad? Entonces, al final, pues se hubo el incendio, como dice Alonso. Bueno, aquí no tengo si pareciera que fue provocado, pero a lo mejor ya estaban hasta asustados o acorralados. Aquí también existe algo peculiar del caso, es que después de que hicieron la autopsia, se dieron cuenta, bueno, o parte del asedio por el que estaba esta agrupación, era porque este grupo tras de eso tenía armas, estaba armado. Uh-huh. Y un dato muy curioso es que, si bien es cierto, el FBI cuando quiso intervenir justamente en el episodio del incendio, nunca ni disparó ni nada, porque ellos lo que intentaban era salvar a la gente que estaba ahí. Claro. Sin embargo, se encontraron después haciendo la autopsia de que varios cuerpos tenían heridas de bala o habían muerto por balas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Digamos, entre ellos mismos se dispararon, o el líder o los líderes fueron los que también mataron a algunos disparándoles. O sea, realmente no está claro qué fue lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Pero sí, qué complejo la situación. Inclusive ahí habla también de que un hecho muy extraño que estaba dentro del caso es que existía un sujeto aquí, un tal Timothy McVeigh, que había sido como el principal sospechoso de una masacre o algo que hubo en Oklahoma City. Uh-huh. Un atentado, y que él citó después, eso fue antes, digámoslo así, citó después que ese atentado había sido parte de las ideas que él había adoptado de esta agrupación, ¿verdad? A cargo del señor Courage, que bueno, repetimos otra vez, el hombre dijo que había una invasión ahí, o que iba a haber era el juicio final, ¿verdad? Pero que tenía involucrado ahí de todo, ¿verdad? Digamos, algo extraño, ¿verdad? Sí, digamos, lo que me causa un poco de curiosidad entre los dos casos que hemos leído hasta el momento, ¿verdad? Es que mencionan, bueno, la parte ahí del juicio final, algo apocalíptico. O sea, entonces quiere decir que al final de cuentas de estos dos suicidios colectivos, digamos que la base o la raíz viene siendo el juicio final, ¿verdad? O tal vez incluso hasta el miedo. Es extraño porque en ese caso, si usted se pone a pensar sobre el juicio final y sobre el apocalipsis, viene siendo como el miedo a morir. Entonces, ¿qué? Como que usted se adelanta para que entonces no se muera ahí y matarse antes, digamos. O sea, no sé a final de cuentas cuál es la idea central sobre eso, adelantarse en este caso a un juicio final, ¿verdad? No, y aquí hay otro debate, porque con eso que acaba de contar de que hubo balas también y que hubieron cosas así, entonces también me pregunto yo, bueno, ¿qué? Porque el FBI lo que quería era intervenir en el grupo, de hecho que lo estaba haciendo, pero entonces, ¿hasta qué punto estas agrupaciones tienen sus propias leyes y sus propias reglas que supuestamente están fuera de la ley, ¿verdad? Porque usted que hasta tenían armas, se dispararon, no se sabe si entre ellos o cómo sería, ¿verdad? Pero recordemos que en Estados Unidos la tenencia de armas es algo común, o sea, usted por tener ya, si no sé si me equivoco, pero ya después de los 18 años usted ya puede perfectamente sacar un permiso de portación de armas. Esta es la parte donde que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Hasta qué punto, o sea, que usted tenga tenencia de armas no quiere decir que usted tiene el derecho de utilizarlas, ¿verdad? A menos de que usted sea supuestamente amedrentado o agredido o en defensa propia, ¿verdad? Pero eso ya involucra un caso de investigación en caso que usted tenga que utilizar las armas. Y aquí hay otro elemento importante también, Jorge, que es, ¿hasta qué punto yo, como miembro del grupo, soy tan manipulable que yo permito que sucedan cosas que yo en mi inconsciente, o sea,
ni siquiera en mi inconsciente, digamos, en mi inteligencia sé que no se pueden hacer. O sea, ¿qué hace que yo permita que sucedan ciertas cosas dentro de las agrupaciones que yo sé que no son permitidas, o sea, que son ilícitas, que no deberían de suceder? Sí, yo eso más que todo se lo vendría terminando de achacar a lo mismo, al poder del convencimiento de la persona que es la líder, ¿verdad? En este caso, porque vamos a otra vez a lo mismo. ¿Qué pasa si usted llega, por ejemplo, digamos, voy a hablarlo a modo de ejemplo? Si yo tengo, tal vez, estoy pasando por problemas, tengo problemas en mi familia, en mi casa, como lo que sea. Llego a un templo, a una iglesia, a un grupo, a buscar tal vez algún tipo de ayuda. Y al final de cuentas, la ayuda que tal vez yo llego a buscar, me la cambian y me la transforman en otro pensamiento, ¿verdad? Dirigido por la persona que se supone que usted llega a buscar para que lo ayude. Y entonces también le cambia su forma de pensar y ya empieza a meterle ideas, ¿verdad? Muy, muy más locas o muy locas. Y entonces usted ya viene tal vez como con problemas buscando soluciones o buscando alguna ayuda, pero más bien lo que usted encuentra es a una persona más loca o muy loca, donde le empieza a meter a usted todavía otras ideas, y entonces al final usted le hace un colocho mental que al final de cuentas usted ya no sabe ni para dónde agarrar. Si agarro para allá, está mi familia que tal vez tengo problemas. Si agarro para acá, tengo a este líder donde me está supuestamente ayudando, pero me está dando ideas que al final puede que terminen convenciendo a las personas, ¿verdad? Entonces, pues es una situación complicada. No quisiera estar en ese No, definitivamente. caso, pero también uno debería, yo siento que en estos casos no solamente, digamos que hipotéticamente alguien esté pasando por alguna situación actualmente de estas, no debería usted guiarse solamente con la opinión de una sola persona o de un solo grupo, sino buscar diferentes opiniones, para que usted entonces empiece a desarrollar una idea sobre qué sí y qué no, ¿verdad? Porque pues usted solamente confía en una persona, esa persona lamentablemente está volada a la agupa y al final lo va a terminar jodiéndose también, ¿verdad? Y bueno, esto es como el inicio, o esto que acabamos de mencionar, es el preludio de la última historia que tenemos, que esa sí es verdaderamente aterradora, la ¿verdad? más volada de porque todas. esa sí es cierto que, sobrepasa, creo que ha sido la mayor masacre colectiva que ha existido en la historia de la humanidad. Y tiene que ver con todos estos, mezcla todos estos elementos. Un poder increíble del líder religioso sobre el rebaño, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Cómo esto es paulatino, digamos, esto no es que es de la noche a la mañana, ¿verdad? Exacto. Pero cómo es trabajado. Cómo esa influencia va tomando control, porque básicamente la historia nace en Indiana. Nace en Indiana a mediados de los 50, donde un señor llamado Jim Jones se vuelve el líder de una iglesia que se llama, el culto se llama el Templo del Pueblo. Templo del Pueblo, correcto, el fundador del Templo del Pueblo. Entonces este señor combina elementos de cristianismo y socialismo, o sea, él no solamente está metiendo algunos elementos cristianos, ¿verdad? Probablemente la creencia en Jesús y todo esto, ¿verdad? Sino que además él mete un poco de socialismo, la idea de que nos ayudamos en comunidad, de que nos ayudamos en grupo, que bueno, viene siendo algo similar. Y parece que esta agrupación poco a poco fue ganando adeptos, y conforme fue ganando adeptos, también el señor Jones fue agarrando como más control sobre el grupo, hasta que llega un momento en que este señor ya tenía reglas dentro del propio grupo, lo que estábamos hablando antes, ya hacía hasta castigos físicos. El hombre se metía en todos los aspectos relacionados a la vida de las personas dentro de su comunidad, ¿verdad? Religiosa. Y con una habilidad para aislar a la persona, que también lo mencionamos antes, ¿verdad? De que, o sea, la persona estaba ciega y totalmente convencida de lo que él decía,
era como decir santa palabra, ¿verdad? Entonces, no sé, habría que estar tal vez una vez viendo un documental sobre eso y recuerdo ver, porque sí hay videos de cuando ellos estaban como, me imagino yo que celebrando como una especie de culto, ¿verdad? Y ahí ya celebraban, aplaudían, bailaban, cantaban. Aparte, supuestamente, este señor Jones repartía comida, todo. ¿Quién sabe qué tipo de manipulación y de poder fue agarrando a través de la historia? Porque vemos que pasó bastantes años, pasaron como 20 años más o menos, del inicio de la iglesia como tal, hasta la masacre ya en su totalidad. Lo que sí sé es que, digamos, ya a finales de los 60, no, mentira, principios de los 70, este señor Jones comenzó a notar que ya estaba siendo muy asediado también, algo parecido a lo que pasó en el caso anterior. Como que ya lo estaban investigando, ya el hombre estaba comenzando a tener problemas. Parecía que algunos miembros del grupo también habían salido y habían denunciado que Jones ya estaba como, se le estaba, como que dicen, se estaba pasando se estaba pasando la raya. Y resulta que entonces Jones cada vez se sintió más presionado y a la vez que estaba perdiendo ya como cierto control del grupo. Entonces se le vino una grandiosa idea, porque al parecer ya esta agrupación con muchos miembros ya habían recolectado cierto dinero, inclusive hizo que algunos de los miembros vendieran sus propiedades. Oigan, qué increíble. Y toda esta plata que él recolectó, la idea era irse a vivir a un lugar donde estuvieran totalmente aislados, que Jones lo encontró en un pequeño país, bueno, si es que era un país, ¿verdad? Como es Guyana Francesa. Y el hombre decidió que ahí iban a hacer como un santuario, como un lugar donde iban a vivir, y que eso iba a ser casi como el paraíso, ¿verdad? Y con esa idea le vendió a todos los integrantes del grupo el templo del pueblo, ¿verdad? Así los convenció. Y como le digo, digamos, en esa investigación habla de que este señor hizo que todos vendieran sus propiedades para todos comprar. Era una finca enorme. De hecho, también hace poco vi en un documental que, imagínense ustedes lo que es un lugar donde es como una pequeña ciudad, ¿verdad? Y donde cuando usted se acerca al portón de la entrada, es un lugar que usted desde que entra, lo invade un frío, algo. Imagínense un lugar donde murieron 1000 personas de un solo tiro. Y bajo esas circunstancias, o sea, imagínese usted qué cantidad, no sé ni cómo decirlo, de espíritus o cosas. Usted lo dice en la actualidad ahorita. Sí, en la actualidad, exactamente. Okay. Porque la historia continúa con que cuando el señor Jones por fin logra llevarse a la mayoría de los adeptos, los que cayeron en esa locura, ¿verdad? Porque muchos se rebelaron y dijeron, no, yo no voy a vender mis propiedades o mi negocio para irme. Entonces algunos no fueron, pero digamos que fue la mayoría. Se metieron en este lugar, que era como una finca enorme, y ahí fue peor, porque entonces ahí la manipulación de Jones era total. Ahí sí no tenía asedio de nada, y el hombre ahí se convirtió casi como en, yo no sé, como un dictador. Sí, de hecho ya era como un dictador, ¿verdad? Y bueno, cuando esta gente, ya Jones logra trasladar a toda esta gente a esa Guyana Francesa, en esa propiedad que compraron grande, ahí él no solamente se incrementó el poder de Jones, sino que además supuestamente la vida ahí era durísima. Pasaron de vivir en Estados Unidos a un clima tropical donde se convirtieron prácticamente en granjeros, donde este señor Jones ya se volvió totalmente loco, porque al parecer para probar la lealtad de los miembros, ya el hombre hacía como ensayos, simulacros de suicidio en caso de que se pusiera algo difícil. Entonces ya la gente ahí la estaba pasando mal, aunque él los había llevado con la idea que eso iba a ser un paraíso utópico ahí en ese lugar, ¿verdad? Parece que los rumores del lugar donde había mucho estadounidense en ese lugar tan remoto se fue haciendo famoso,
Y un congresista decidió en 1978 hacer como un reportaje, se fue con unos periodistas. Jones se dio cuenta, aquí lo que estoy narrando ya es el desenlace final, ¿verdad? El señor Jones se dio cuenta de que los asediaban allá, pero ahora ahí, con la llegada de este senador y de estos reporteros periodistas, aunque él sabía que venían, él fingió que todo estaba muy bien, pero él sabía que esa noticia no podía llegar otra vez de vuelta a Estados Unidos, porque los familiares de los que estaban ahí se iban a dar cuenta, porque ya ellos habían averiguado bien de que las condiciones ahí no eran las adecuadas y que básicamente estaban viviendo totalmente lo contrario de lo que él les propuso. Entonces Jones pensó antes primero y no se sabe cómo convenció a un grupo, porque también tenían armas ahí, para que fueran a matar al congresista. De hecho, no los dejaron montarse en el avión. Claro, él sabía que después de hacer eso, él tenía que hacer algo, porque evidentemente en algún momento iban a mandar a traer al congresista y de todo, y que se iban a dar cuenta de que él los había matado. En fin, él vio el final cerca ahí, ¿verdad? Ya. Entonces, en una maniobra que, como venimos hablando, uno se queda pensando, ¿qué clase de loquera, no sé, de trastorno mental tiene una persona para decir, bueno, no, aquí la única solución es que nos matemos todos, incluyendo al mismo líder, ¿verdad? Sí. Y ya imagínense, ya acostumbrados a simulacros, la única opción supuestamente, porque Jones al parecer vendió esta idea diciendo que habían dos opciones, que él había sido iluminado y que habían dos opciones. Una era hacer un suicidio y irse directo al cielo, y la otra era que después de lo que habían hecho, el gobierno de Estados Unidos iba a llegar ahí y los iba a torturar y los iba a no sé qué, los iba a encerrar. Que también, y vuelvo aquí, es más, esa pregunta se la voy a hacer a Jorge también, y vuelvo aquí otra vez a lo que dije antes. ¿Cómo es posible que dentro de 1000 personas alguien no se siente un momento y diga, pero suave, o sea, ¿qué es esta loquera? O sea, si el gobierno viene aquí a buscarnos, más bien es un bien para nosotros, o sea, porque aquí estamos secuestrados prácticamente, en caso de que se diera cuenta que había cometido un error, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son las dos opciones? Es que el gobierno me va a torturar, cosa que no tiene sentido, y que la otra es que si me suicido me voy para el cielo. O sea, y como alguien, digamos, ¿qué creo este Jorge que pasa en ese momento en la mente de una persona? ¿Se podrá uno cuestionar eso? ¿O la manipulación será tanta que no hay cabida a eso? Yo honestamente, es que, vamos a ver, yo siento que para usted ya estar en ese punto ahí ya en la isla, o sea, lo que quiero decir es que, digamos, ya usted estando en la isla, usted ya siento que ya no hay vuelta atrás, porque usted antes de haber llegado a la isla ya tiene que haber estado convencido de las loqueras de esta persona, digamos. Ok, digamos que hipotéticamente usted estando ya ahí en esa isla o en ese territorio, en Guyana, digamos que usted le entre ya las ganas de ya no estar ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo hace usted para rebelarse en contra de, digamos, de 1000 personas? O sea, ¿cómo me explico? Digamos lo que le decía yo antes, ¿qué pasa si usted llegó al punto donde usted tal vez, digamos que vendió todo y se lo entregó a esta persona, su familia incluso puede hasta estar enojada con usted porque usted tomó la decisión de vender todo e irse para allá? O sea, llega el punto donde tal vez usted queda aislado completamente y está solo a la merced de lo que esta persona, el Jim Jones, fuera a hacer. Entonces, y Jorge, vamos con, voy a tratar de narrar el desenlace de lo que pasó, porque una vez que Jones se decidió, porque estaba seguro de que en cualquier momento le iban a caer ahí, logró convencer a 900, casi 1000 personas de que el único camino que existía era el suicidio. Entonces, en medio de un aterrador discurso, porque
Los invito a que busquen en internet, en YouTube, porque hay videos del audio, hay grabaciones del audio de Jim Jones instando a la gente a tomar. Jorge sí conoce el término, había una especie de fresco instantáneo que se llama Kool-Aid. Kool-Aid, sí, todavía existe. Y todavía existe. Es un paquetillo ahí. Exacto. Como un tan, digámoslo así. Pues exactamente, es como una especie de tan o suco que llamamos aquí, ¿verdad? Ellos preparaban unas tinas con ese fresco y eso tenía veneno. Entonces, imagínense ustedes el terror. Y ya les digo, los invito al que le interesa ver eso y que tenga que armarse de valor, ¿verdad? Porque escuchar primero el llanto de los chiquitos, porque eso los obligaban a tomar eso. Algunos se lograron escapar. Gente que se había ido a la montaña, que sabían que ya estaba en ese momento, o gente que se hizo el muerto, porque algunos se salvaron, ¿verdad? Uh-huh. Pero imagínense el terror de escuchar esa grabación a Jim Jones alentando a la gente a tomar el veneno porque iba a ir al cielo. Entonces, vean, les juro, yo cuando escuché ese audio, de verdad que a uno se le para el pelo porque no me puedo imaginar el momento de terror ahí. Lo que es usted saber que se va a tomar un veneno y que hay alguien que está incitando ahí que vamos para el cielo, que esto, que lo otro. Entonces, es un momento sencillamente terrorífico. Escuchar el llanto de los niños ahí, y después las autoridades llegar como 2 días después y encontrarse aquella pila de cuerpos alineados. Hay tomas, yo recuerdo haber visto un video de tomas todavía en el lugar. O sea, ese lugar para la gente que vive ahí es un lugar maldito, uh-huh. Digamos, ahí no se mete nadie, y supuestamente todavía en la actualidad, imagínense ustedes, casi 50 años de eso, 46 años de ese episodio, se cree que ahí todavía están las tinas donde estaba el veneno, que todavía usted logra encontrarse los paquetillos de estos de los Kool-Aid, que ahí están en el suelo. Uh-huh. Pues imagínense, 46 años después, ¿no? Y que todavía hay rastros de lo que sucedió ese día. Imagínense que para que esa escena todavía esté ahí, ustedes lo pueden buscar en YouTube, es porque de verdad los aldeanos no quieren entrar ahí. De hecho, hay avisos que dicen no penetre esta área. Hay inclusive, creo que hay unos anuncios que dicen que pasan cosas paranormales, me imagino que relacionados probablemente con fantasmas o qué sé yo, digamos, cosas de los aldeanos ahí, de la gente que vive ahí. Uh-huh. No, tal vez no sean aldeanos, pero digamos de los lugareños. Y que ese lugar, desde que usted entra a la propiedad que era de la iglesia del pueblo, dice que usted siente un escalofrío donde entra ahí, algo que digamos que no es normal. Yo le pregunto a Jorge, le voy a preguntar a Jorge, y la pregunta también se las hago a ustedes. ¿Qué me lleva a mí a pensar que lo que me está diciendo una persona, por más líder religioso que sea, eso es lo correcto cuando está en juego mi vida? Uh-huh. O la vida de alguien más también. O la vida de alguien más. Uh-huh. O algo digamos, algo que vaya a causar daño, que vaya a causar un gran daño. No tiene que ser precisamente la muerte, exacto. Pero o sea, y entiendo a lo que usted va. Me imagino, ajá, que la idea es como que hasta qué punto puede una persona ser manipulable para convencerla de hacer o realizar algún acto que vaya a afectar a otras personas. A otras personas o a usted mismo, a mí mismo, exactamente. O sea, ¿qué haría para que yo deje mi juicio personal, deje mi inteligencia de un lado, mi sentido común, para irme detrás de lo que piensa una persona de estas, con un argumento que, como vimos anteriormente, no es tan convincente, ¿verdad? O sea, no es como que yo soy muy claro en algo. Independientemente de la religión en la que usted esté o profese, lo que usted quiera, yo creo que a mí, a no ser de que esté bajo el efecto de alguna droga o alguna cosa, uh-huh, a mí nadie me haría convencer, por más líder religioso que sea, de que yo, haciéndole daño a alguien o a mí mismo, yo estoy haciendo un bien, o me voy a hacer un bien, o me voy a buscar una salvación, ¿verdad? Sí. Eso es una opinión mía.
tanto como el poder de convencimiento de la persona que lo lleva a también en ese caso me hace pensar cuál es la vulnerabilidad de la persona que la hace que usted la pueda convencer a eso. Entonces, Bueno, y son que- dos puntos ahí Son importantes. dos puntos que como que tiran de un lado al otro, ¿verdad? O sea, como más bien como que ejercen presión sobre la persona. Pero fue lo que yo hice, lo que dije al puro inicio del programa, que yo creo que usted está vulnerable o estas personas están vulnerables desde el momento en que yo en busca de una respuesta, en busca de algo, de una necesidad, de una urgencia que tengo en ese momento, sea espiritual, sea religiosa, sea económica, y encuentro algo, le doy cabida, o comienzo a darle cabida, o comienzo a creer en ese líder religioso, ¿verdad? A tal extremo de llegar a ese final, ¿verdad? Sí, eso ya al final me hace también, ahora que estoy leyendo acá también parte de las cosas que puse, me recuerda también la parte de la fragilidad de la mente humana. O sea, que la mente humana, en este momento estamos bien. Y usted está bien, bueno, yo me considero que yo estoy bien y yo sé que el entorno en el que estoy están bien, pero hay cosas, hay momentos, hay detalles, hay situaciones que pueden detonar que usted deje de estar bien, ¿verdad? Porque Por supuesto. ahorita leyendo un poco esto y ya para cerrar, hace poquito salió una noticia de que el grupo Linkin Park regresó otra vez, estuvo un tiempo fuera de escenarios. La mayoría saben, o tal vez los que no saben, pues el líder principal de la banda, o el cantante principal, Chester Bennington, se suicidó, ¿verdad? Se mató. Y a lo que quiero ya para cerrar con esto, concluir, es que hay videos incluso del día anterior o días anteriores de él en familia, riéndose, disfrutando. Hay fotos donde hay una foto muy icónica que está él como en una baranda riéndose, pero como si no pasara nada. Y a los 2 días él se mató, ¿verdad? Entonces hay una entrevista donde él, que yo la he visto y siempre que la veo me pongo a pensar tanto, porque él empieza a decir que cuando él está rodeado de personas él está bien, mientras él estuviera con personas o junto a personas él estaba bien. Lo que él decía es que él no podía estar solo, porque cuando él estaba solo la mente lo trataba mal a él. O sea, la mente de él le estaba dando y dando y dando y diciéndole cosas. Entonces vamos a esto, que es lo que es la parte donde es un poco difícil, porque al día de hoy yo puedo verlo a usted, yo considero que usted está bien, yo puedo ver a cualquier persona y pudiera estar Pensar bien, que está bien, ajá. pero ya cuando usted está solo, cuando usted está en otro entorno, o sea, tendríamos que ver hasta qué punto su propia mente le juega una mala pasada y lo termina pues destruyendo, ¿no? Entonces, incluso lo que detonó a él la depresión y las ganas de matarse fue que el mejor amigo de él también se había matado no sé si fueron unos meses atrás o algo así, y justamente como para esas épocas donde eran como meses de la muerte del amigo, pues al parecer él tomó también la decisión, ¿verdad? Pero lo increíble de todo esto es que cuando él está contando esa entrevista donde él empieza a decir que la mente de él no es buena idea de él estar solo, la persona que lo está entrevistando hasta se echa una risa pensando que él está vacilando, que él está hablando. Pareciera más bien como que él está queriendo como expresarse, como soltar, como contar, pero al final la persona que lo entrevistó nunca tal vez lo pensó de tal manera hasta que pasó lo que ya pasó, ¿verdad? Entonces ya cuando se ve esa entrevista se nota lo que él en realidad estaba queriendo decir, ¿verdad? Ahí se los voy a poner tal vez en este video para que vean un pedacito de lo que les quiero decir. Pero pues ya para cerrar con porque es un tema bastante delicado, es un tema donde pues cada persona, como les digo, podemos creer que están bien, tal vez no sea así, pero hey, hay un consejo que siempre hay alguien para hablar, siempre hay un dicho que dice que para todo hay solución excepto para la muerte. Exacto. Y cuando ya se toma esa decisión de morir ya no hay nada que hacer. Entonces esa es mi reflexión ya para cerrar. No sé, mi estimado. Manera de reflexión, yo lo que pensaría que sería correcto y
y analizando estos casos es que siempre está la opción cuando usted pertenece a cualquier grupo que sea, y no porque el grupo lo vaya a llevar a este suicidio colectivo, porque hay grupos de grupos, ¿verdad? Pero yo creo que siempre es bueno hacerse como ejercicio, cuestionarse, usar el sentido común y decir, bueno, las decisiones que se están tomando aquí son las correctas o no son las correctas, le van a hacer daño a alguien, me van a hacer daño a mí. Siempre es bueno cuestionarse y usar el sentido común para determinar si algo verdaderamente me conviene, por más que mi amigo o mis amigos digan que eso está bien o está mal. Creo que siempre es bueno hacerse la pregunta a uno mismo, ¿verdad? ¿Será correcto lo que voy a hacer? ¿Está bien lo que voy a hacer? Creo que con esa reflexión que sirve para todo, ¿verdad? Me despido yo también, esperando verlos la próxima semana en un nuevo episodio de Balas Raras. Y Jorgito, muchas gracias, porque como siempre un gusto compartir aquí el set. Y no, recordarles que estamos en todas las redes, Spotify, estamos en YouTube, estamos en TikTok, Facebook, Instagram. Exacto. Entonces, y hasta en Spotify por si nos quieren escuchar nada más. Sí. No, bueno, buenas noches y como ya nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Hablemos de Varas Raras y chao. Desde el sótano oscuro surge el sonido, varas raras y extrañas. Ven y únete al ruido, el podcast comienza sin barreras ni fronteras. Daremos voz a las locuras más verdaderas. Hablemos de los sueños y las pesadillas sin fin, de monstruos y de héroes que luchan hasta el fin. Balas raras, relatos fuera de lo común. Saca los secretos, déjalos ver, atrévete a soñar. Abre